Un libro viejo rodó por la arena, cómplice del viento, y picó hacia el agua como si quisiera escapar de la orilla. Las páginas, hinchadas por la sal y el sol, brillaron un instante antes de hundirse. Una mano larga y blanca se adelantó, cortó la línea del mar y sacó el libro antes de que las olas lo cobraran todo. La tapa tenía un dibujo torpe de un patito dibujado con lápices gastados. En el borde, una nota escrita a boli. Para que no pierdas la risa, papá. Luna Ávila se quedó sin aire. Fue un sobresalto más, y, sin embargo, en ese gesto fue todo su mundo. El polvo de los mercados de Guadalajara, la voz de su padre contándole cuentos, la tinta que había manchado sus dedos cuando era pequeña. Todo eso reunido en un cuadernillo empastado ahora entre las manos de un desconocido de traje sin estampado, que la observaba con una mezcla de curiosidad y una pena contenida. «Lo siento», dijo Luna, como quien pide perdón a la marea. «Era de mi padre». El hombre le pasó el libro sin afectar demasiada amabilidad, pero sin frialdad. «Cógelo», respondió. «No me gusta que las historias se ahoguen». Era Arturo Sandoval. Para los que lo seguían las páginas de negocios, era una figura que levantaba decimales, inversiones seguras y fundaciones discretas. Para el resto, era el apellido que abría puertas y cerraba tratos. Para la chica que tenía arena en las rodillas, era, en ese momento, el salvador de un patito de papel. Luna no supo qué decir. Su voz, pequeña, se disgregó. Había algo en aquella sonrisa contenida, y algo en su propia torpeza, que arrancaba sonrisas donde la simplicidad debería causar vergüenza. Cargaba con un pasado de acuerdos vendidos y promesas rotas, con una madrastra, Gabriela, que conocía la palabra provecho como quien conoce una profesión. Gabriela la había empujado, más que empujado, la había inscrito en un concurso televisivo para conseguir dinero rápido. Débora, su cómplice, recortó fotos, imprimió certificados. Luna, que apenas había ido al cine en su vida, acabó en un catálogo glamuroso que nada tenía que ver con la salta de pan en casa. La cámara que pasaba por la orilla enfocó la escena caprichosa. El libro, el hombre, la chica. No era una imagen perfecta. La corriente había peinado la falda de Luna y en el bolsillo del pantalón tenía un recorte de periódico con el anuncio de una librería usada donde trabajaba por las tardes. Ese contraste, cuando se vio en la edición, fue la chispa que encendió la cosa. Autenticidad en estado puro, sin filtros, en un formato pensado para pulir y vender. La llegada de Luna a la playa fue una acumulación de choques pequeños, la luz del hotel que le daba miedo por ser demasiado blanca, el espejo del ascensor que le pedía poses que no sabía sostener, las conversaciones en los pasillos sobre estrategias y marca personal que le sonaban a un idioma extraño. Las otras concursantes la miraban con esa mezcla entre cálculo y entretenimiento. Todas llevaban una armadura de protocolo emocional. Leticia, alta y perfecta, saludó con cortesía medida. Valentina, que olía a intriga, sonrió con la rapidez de quien esconde un hilo en la mano. «Eres de donde no soy», le dijo a Luna una noche Leticia, mientras repartían maquillaje entre risas ligeras. «Tienes una gracia natural. Peligrosa». Luna no entendió la advertencia. Para ella, la gracia era simplemente no saber disimular. Se tropezó con un pastel en la cena inaugural. La cobertura le manchó la punta de los dedos y una risa espontánea atravesó la sala. El público la celebró por eso, por esa autenticidad que en realidad les recordaba a la vecina, a la amiga, a la tía que llegaba con las manos llenas de barro después de plantar. En otro momento, la cámara la pilló a la orilla del mercado local, donde su ternura se mezcló con su torpeza. Compró 1 kilo de naranjas y las pagó con el billete más rasgado que tenía. Regateó sin darse cuenta que estaba ofreciendo el corazón en vez del precio. Habló con artesanas de collares hechos con botones. Les dejó un paquete de libros usados que llevaba en una mochila rota. Cada uno tenía un mensaje dentro, un trozo de papel con palabras sencillas. Si esto te acompaña, ponlo en el libro y pásalo. Era su forma de regalar sin alardes. Había pensado en crear una pequeña biblioteca comunitaria, un lugar para que los niños que no podían comprar libros pudieran leer y dejar mensajes. Lo llamaría, en su inocencia, la Biblioteca del Patito.
A ojos de la producción fue un material precioso, no una propuesta social acabado, sino una melodía que podía reptar hasta el corazón del espectador. Las primeras semanas del programa fueron una mezcla de funciones planeadas y pequeños desastres. Luna derramó salsa en un vestido de gala, se mojó la sesión de fotos durante una prueba en la piscina porque alguien, en broma, movió el escenario y la dejó fuera de su línea. Los cortes rápidos, la edición amable, hicieron de esos tropiezos piezas de oro para las redes. En un fragmento viral, Luna explicó, con las manos todavía marcadas por la tinta del libro, por qué regalaba historias. Los libros son como abrazos que caben en la mochila, dijo. 50.000 reproducciones al día hicieron que la audiencia la tomara como propia. Y ahí, en el brillo de la viralidad, se instaló la envidia. Valentina, que se consideraba la ganadora natural por sus estrategias y su presencia estudiada en cámaras, comenzó a sentir la respiración de Luna cerca, compitiendo por la atención que ella creía que por derecho le pertenecía. La rivalidad empezó en los pequeños sucesos, un comentario sarcástico, una bandeja de comida que desapareció misteriosamente de la mesa de Luna y luego la maceta. La maceta fue una cosa pequeña, inocua, para quien no miraba con ojo de gato. Una jardinerita de barro con un hilo atado para moverla desde lejos. Valentina activó la treta en una prueba de destreza. Luna, con la mejor intención de ayudar a colocar a los concursantes en orden, se acercó y de pronto su pie tropezó con la cuerda invisible que agujereaba la escena. Cayó de cara y con las manos llenas de tierra logró sostenerse con la dignidad que le quedaba. La edición mostró el golpe como tragedia cómica. Algunos fans rieron, otros enviaron mensajes de apoyo. Pero para Patricia, la productora, aquello fue la primera alarma. No porque el golpe en sí fuera grave, sino porque había una intención detrás de la risa, un plan. No fue fácil demostrar el sabotaje de inmediato. Las cámaras que registraban cada rincón del set no captaron la cuerda directa, sino el resultado, Luna en el suelo. La investigación interna comenzó con discreción. Patricia habló con Ricardo, el fotógrafo, y con el equipo técnico, y de esa discreción nació una verdad más espesa. Alguien dentro del equipo había alterado la dinámica del concurso para favorecer a otras concursantes, o al menos para perjudicar a quien estaba disruptivamente genuina. Los motivos se mezclaban: ratings, venganza, un impulso animal de la competición. Para Patricia era una cruz dentro del espectáculo, un show que quería vender emoción, pero que no podía vender crueldad. Mientras tanto, Gabriela, desde Guadalajara, seguía una agenda propia. No era solo la madrastra con manos apretadas, era una mujer que había visto la posibilidad de dinero donde la vida de la chica se convertía en mercancía. Ella había tomado decisiones detrás de la fachada de protección, había falsificado documentos para que la inscripción de Luna pareciera formal. No lo hizo por maldad pura, lo hizo por miedo al fracaso, por la urgencia de solucionar deudas, por el borde cortante de una vida que no conocía cómo ser otra cosa. En la oficina de una gestoría barata, entre sellos y falsas fotocopias, se había dibujado la tragedia burocrática que más tarde emergió como una sombra, la inscripción con papeles apócrifos. La verdad apareció durante una auditoría de rutina, un trámite bancario fallido, un número que no encajaba. Ricardo, con su cámara aún caliente, fue quien lo notó. La producción, que nunca había imaginado tener que saltar de su propio guión para enfrentar la justicia, se encerró a hablar con abogados. Patricia caminó por los pasillos con el peso de la responsabilidad. Un escándalo legal no era solo un problema contractual, era una consecuencia moral. ¿Qué hacían con una concursante que no había formado parte del proceso legal real? ¿La descalificaban y la devolvían al abismo que pretendía escapar, o la protegían? La cuestión difundió una corriente eléctrica en el set. Las cámaras siguieron rodando, pero los rostros ya no eran los mismos. Los productores discutían sobre riesgo reputacional, los patrocinadores llamaban con voces tensas. En una sala pequeña, con paredes acristaladas que mostraban la playa como espejo, Patricia intentó explicar la situación a Luna. «No tienes culpa», dijo ella con palabras planas que querían consuelo. «Entiendo que esto te asusta». Luna escuchó con los ojos grandes. Había pasado por humillaciones, pero nunca por la sospecha pública de haber actuado con dolo.
Su historia había ganado la tarde. Ahora su nombre podía costarle la noche. «Es verdad», respondió con la voz templada por el llanto. «No fui yo. Mi madrastra. Ella hizo los papeles». La confirmación fue una cuchillada para todos los que habían apostado por el show como espectáculo inmune a lo humano. Pero también fue un puñetazo en el estómago de Arturo. Él, que desde su suite había observado con tranquilidad medida, ahora sintió que la serenidad se rompía. No por la caída del rating, no por el escándalo, por la injusticia desnuda que vio en los ojos de Luna. Arturo no era hombre de gestos grandes, no buscaba cámaras, prefería la sombra. Pero en esa sombra había ojos que veían cosas que los demás no veían. Recordó, en un rincón de la memoria, a su propia infancia, la figura de una mujer que dejó libros junto a su cama, el recuerdo de un padre que le decía que los tesoros más valiosos no caben en una caja fuerte. Había construido su vida alrededor de esa lección, proteger lo que vale sin buscar aplausos. Esa inclinación, que quizá en otro hubiera parecido paternalismo frío, le habló ahora con otra voz, la de la protección. Los periodistas, cuando supieron del posible fraude en la inscripción, hicieron lo suyo. Los titulares no tardaron. Concursante implicada en irregularidades, reality bajo sospecha. En las redes, la opinión pública se dividió. Hubo quienes señalaron a la producción por el montaje. Hubo quienes juzgaron a Luna sin escuchar. La presión se convirtió en un viento cortante que buscaba una pieza sobre la que descargar todo. Arturo no hizo nada inmediato en público. Observó sí. Habló con Patricia a solas. Pidió explicaciones técnicas, sin tecnicismos. Quería un relato humano y escuchó las contradicciones. La producción adujo que la responsabilidad podía salpicarlos. Los abogados hablaron de descalificación y de devolver fondos. Era una solución práctica y fría, pero había algo que no cuadraba. ¿Cómo sancionar a la que había sido víctima de quien la inscribió? En la playa, una madrugada sin televisión ni foco, Arturo encontró a Luna sentada en un banco mirando el mar. Había un aire salado y la luz empezaba a dibujar dorados pálidos en la superficie. Se acercó sin buscar la portada de un diario. «Los papeles», dijo él, como quien comienza por donde menos se espera. Ella lo miró, sorprendida, y luego se enfrió en una defensa que ya conocía, la duda. «Lo sé», contestó, «pero no quiero que la gente piense que he fingido todo. Mi proyecto, mi padre me dejó ese libro y yo solo quería que otros tuvieran abrazos que caben en la mochila». Él se quedó en silencio. El sol de la mañana le devolvía la línea de la mandíbula marcada. No dijo que entendía, no quiso reducir el asunto a palabras imprecisas. «No voy a dejar que te devuelvan a una situación peor», murmuró. «¿Confías en mí?». La pregunta parecía obvia y sin embargo tenía peso. Confianza no era una palabra vacía para Luna, era algo que le faltaba desde que su padre había partido. Miró a Arturo, a su traje, a su pulcritud, y en esa mirada buscó una pista. No había promesas de dinero, no había declaraciones públicas, solo una ofrenda, estar ahí. «Confío», respondió al final, «pero no quiero deberle nada a nadie más». Arturo guardó silencio. La línea entre ayuda y compra era delgada. Él sabía, por propia experiencia, que la generosidad sin acompañamiento podía ser una venda que al final doliera más. Por eso no hizo promesas grandilocuentes. Hizo una más concreta. Habló con quien tenía que hablar. La noticia de la posible descalificación se hizo pública antes de que hubiese una solución. Las redes respiraron y se armaron. Surgieron rumores, notas de prensa que pedían responsabilidad. Se multiplicaron las versiones. Patricia, en un intento por contener la avalancha, citó a una rueda de prensa. Allí, con los micrófonos apuntando como un enjambre, explicó que se estaban realizando las investigaciones pertinentes y que se tomarían decisiones conforme a la ética del programa. No cerró puertas, no dictó sentencias. Cuando le preguntaron por la sanción, su respuesta fue prudente. «No decidiremos hasta tener toda la información». Pero la decisión llegó de otra forma. Arturo intervino.
No con leyes, sino con un gesto que trastocó el tablero. Pidió una reunión en la que no habló de la cadena de mando ni de cláusulas. Habló de responsabilidad moral frente a una injusticia. Dijo palabras que, por lo que se adivinó, no volverían a la fría sala de juntas sin cambiar algo en la escena. Cuando terminó, no había juramento ni contrato firmado, sí una promesa de poner recursos en funciones concretas, proteger a la concursante, investigar sin culparla y garantizar que si había que reparar un daño, se haría de manera que no la dejara sin futuro. La noticia corrió más rápido que la que hablaba de fraude. La gente no quería solo espectáculo, quería acto de valor. Los espectadores, que antes debatían como un foro, empezaron a ver en Arturo una posibilidad diferente, alguien con poder que podía elegir no permanecer neutro. En la intimidad de la noche, Valentina maldijo en voz baja. La grieta que se abría entre su plan y la realidad tenía nombre propio. Era la de una mujer que no encajaba en la venta calculada. Para Leticia, en cambio, aquello fue como una apertura. Quizás había espacio para reconocer que la vida no se reduce a poses. Y para Luna fue un temblor de esperanza que no terminaba de asentarse. La marea de opiniones la envolvía. A veces se sentía parte de una historia que no había pedido protagonizar. Sin embargo, cada vez que miraba el libro con el patito, sentía que su padre le había dejado una brújula para no perderse. Ese patito de papel, con las páginas remendadas, era su verdad. La gente la apoyaba por su verdad, y la verdad, por primera vez, le devolvía la sensación de pertenencia. Cuando la producción amenazó con proceder legalmente, con la fría idea de descalificar y devolver la economía del concurso a un cauce limpio, fue Arturo quien pidió algo distinto. No aceptó la idea de pagar por la culpa ajena como si el dinero pudiera borrar las marcas, y frente a cámaras que no esperaban una hora de candor, pidió que se pensara en reparar la injusticia. Dijo, en voz baja al principio y luego con firmeza, que él tomaría medidas para garantizar que Luna no quedara en la calle. No ofreció cifras, ofreció protección. No habló de adoptar en público. No aún. La controversia alcanzó el punto de ebullición cuando un periodista, buscando el ángulo, preguntó qué pensaba la gente que había perdido su voz en ese engranaje. La respuesta de Arturo fue una frase corta que retumbó. No creo en castigos que alimentan la vulnerabilidad, creo en medidas que reconstruyen. No fue una promesa legal, fue algo más peligroso, una declaración moral con consecuencias prácticas. Algunos celebraron, otros la calificaron de gesto teatral de cara a la galería. Patricia, que había visto a ejecutivos tomar decisiones por pura conveniencia, sintió un alivio y una inquietud a la vez, porque la bondad puede salvar, pero también puede ser utilizada. En la cocina del hotel, entre bandejas y rostros fatigados, Luna pensaba en la biblioteca que soñaba. No en grandes planos urbanísticos, sino en un rincón con mesas bajas, cojines, libros gastados con notas en sus páginas. Ese proyecto pequeño, humilde, era la raíz de todo. Si la dieran de baja, esos libros, los que llevaba consigo con sus notas, quedarían sin un lugar. Si se mantenía, la promesa de la biblioteca podría volverse algo real. Arturo, en la soledad de su despacho, revisó números, pero también hizo algo que no aparecía en un balance. Escribió una carta. No era un contrato, era una nota personal dirigida a quien hasta entonces no conocía más que por nombres en un papel. No se la mostró a nadie, la dejó en su bolsillo. Decía cosas simples como, los tesoros que merecen cuidado no son billetes, son historias. Era un gesto privado que, sin embargo, anunció la posibilidad de una decisión mayor. La tensión creció cuando un abogado del programa habló de la obligación de devolver el dinero del premio si la concursante no reunía los requisitos. Eso significaba, en la lógica fría, que Luna podía quedar fuera con los bolsillos vacíos y la vida expuesta. La idea encendió la indignación en horas en que las redes buscaban culpables. Fue entonces cuando Arturo reconoció que el gesto debía ser más que palabras, tenía que haber una acción que protegiera el futuro de la chica y al mismo tiempo sustentara el sueño de la biblioteca del patito. Su decisión, sin embargo, no estaba tomada por impulsos. Adelantarse sin estructura sería simplemente un rescate, una lluvia que expira rápido. Él quería algo que durase. Por eso, pidió la presencia de Luna en su despacho, no para ofrecer un cheque sobre la mesa, sino para preguntarle algo que cambiaría el curso de ambas vidas. Si tuvieras la oportunidad de elegir una vida distinta, le dijo, ¿qué escogerías?
Luna lo miró como si le hubieran hecho la pregunta más difícil o la más sencilla del mundo. No respondió con cifras ni con lugares, respondió con un soplo de sinceridad. Quiero que nadie más tenga que leer en la oscuridad. Arturo asintió. No le ofreció fórmulas complejas, le ofreció una posibilidad concreta: protección, apoyo para la biblioteca, acompañamiento legal si era necesario. Y, en la intimidad de su voz, añadió una palabra que aún esperaba ser articulada en un contexto adecuado: familia. No se trataba de un vínculo romántico ni de una compra de afecto, se trataba de asumir responsabilidad. Era, para alguien con su historia, una forma de reparar una pequeña parte del mundo que había ignorado. El tema se volvió público cuando Patricia, en una decisión que mezcló prudencia y humanidad, anunció que no se precipitarían con la descalificación hasta agotar las vías de reparación. Reconoció que la situación tenía múltiples aristas y que se debía trabajar con cuidado. Esa declaración calmó en parte la marea, pero no eliminó la ansiedad. Valentina lanzó acusaciones más agudas, algunos seguidores pidieron transparencia absoluta. Y en medio de todo, Luna tuvo que decidir si aceptaba la mano extendida. No era una sumisión, era elegir una ruta distinta. Guardó el libro con el patito en la mesilla de su habitación de hotel y escribió una lista: libros que quería, niños que conocer, mensajes que dejar en las páginas. En esa lista había la semilla de la biblioteca. Una noche, en la terraza del hotel, mientras la ciudad se tornaba un dibujo de luces, Arturo tomó nieve de helado y se la ofreció a Luna como quien comparte una confidencia. No había cámaras ni foco, solo el murmullo del mar en la distancia. «Si te acompaño», dijo él, «será para cuidarte, no para comprar tu sonrisa». Luna se rió, una risa que sabía a alivio y a respeto. No era una risa de ingenuidad, era la risa de quien entiende que la ayuda puede venir sin bonos ni facturas. «Lo sé», contestó, «no soy un objeto». Y en esa secuencia, la idea empezó a tomar forma. No en contratos, sino en gestos sostenidos, recursos para la biblioteca, asesoría legal para limpiar su nombre, acompañamiento para que su proyecto no fuera un truco de días. Pero también había decisiones más profundas por tomar. Si alguien con poder optaba por usarlo para reparar, si la adopción o su figura legal equivalente entraba en juego, las cosas cambiarían para siempre. No solo la vida de Luna, la del propio Arturo, que volvía a nombrar como familia a alguien más. La noche cerró con preguntas abiertas. La producción planeó sus pasos. Los abogados trazaron líneas. Los periodistas buscaron nuevos ángulos. Valentina afiló sus estrategias. Leticia miró con nuevos ojos. Gabriela, en Guadalajara, hablaba con alguien que le advirtió de las consecuencias de haber falsificado documentos. La inestabilidad crecía. Y así, en mitad de ese aire cargado, el libro con el patito esperó sobre una mesa. Sus páginas, con los mensajes arrancados y los dibujos interpolados, eran un mapa de intenciones. Nadie sabía, todavía, si la historia se quedaría en una reparación temporal o si se transformaría en un compromiso más profundo que implicaría una palabra complicada: adopción. La decisión que vendría no sería instantánea. Implicaría trámites, sí, implicaría acompañamiento institucional. Implicaría, sobre todo, el consentimiento claro y libre de Luna. No era algo que se improvisara para una escena emotiva, era una elección que requería tiempo. Y sin embargo, justo cuando la prensa apretaba y los productores buscaban una salida, Arturo sintió que la única salida ética era ocupar ese lugar público, decir que tomaría parte en proteger a la chica. No era un gesto vacío, era una postura que, en su esencia, podía convertirse en un acto que finalmente hiciera que el título de aquella historia tuviera sentido. La mañana después de la rueda de prensa, con el rumor del mar como telón, Patricia recibió un mensaje de Arturo. Quería reunirse con los abogados del programa y con Luna. Quería comprender cómo reparar sin humillar. Quería conocer los libros. Luna, con el corazón a punto de estallar, salió hacia la sala de reuniones pensando en su padre y en la promesa de no leer en la oscuridad. El patito de papel estaba dentro del libro. Al pasar por el pasillo, alguien la saludó con cierta torpeza. Era Valentina, que por primera vez no supo qué decir y eligió la distancia. Leticia le ofreció un gesto de complicidad, pequeño, como quien comparte un paraguas en lluvia fina. La puerta se cerró detrás de ella. En aquella sala fría, las voces se volvieron trámite y la tensión se palpó en la respiración de quienes esperaban noticias.
Patricia tomó la palabra para explicar cómo la investigación había descubierto la falsificación. Los abogados enumeraron sus opciones. Arturo escuchó. Cuando le ofrecieron alternativas, respondió con una frase que no esgrimía condiciones. Si hay que reparar, que la reparación dure. Si hay que formalizar un vínculo, que sea en beneficio de su futuro. Nadie se atrevió a pedirle que dijera más, pero en sus ojos había algo que alteró la atmósfera. No era la promesa de un salvador en la distancia, era la intención de implicarse. Antes de que una decisión se materializara, la sala se abrió a la prensa y la noticia se filtró. Los titulares cambiaron de dirección, de la sospecha de fraude a la intervención del millonario. El público, que llevaba días consumiendo emociones efímeras, ahora presenciaba una promesa que sonaba a compromiso. Luna, en el centro de esa tormenta, respiró hondo. No era una niña, era una mujer que había aprendido a sobrevivir, pero en su pecho algo comenzó a germinar, una semilla de confianza. No una confianza ciega, sino una que cabía en su mochila junto a los libros. Sabía que el camino seguía siendo incierto. Sabía que la adopción, si llegaba, exigiría su consentimiento y su voluntad. Pero por primera vez en mucho tiempo, la palabra hogar le parecía menos inalcanzable. La historia, sin concluir, quedó suspendida en esa promesa recién formulada. Había caminos por andar. La investigación a fondo sobre la falsificación, el cómo articular la ayuda de manera que no humillara, la forma en que la comunidad recibiría el proyecto de la biblioteca del Patito, y, sobre todo, la decisión de Luna, que tendría que ser suya. Fue en ese punto donde todo quedó en vilo. Los micrófonos, las cámaras, las redes y, por encima de todo, dos corazones que se miraban sin buscar la noticia, buscando quizá simplemente ser leídos. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. La sala quedó con un eco pesado después de la última palabra. Las ventanas mostraban la franja azul del océano, pero adentro el aire era más denso, como si las decisiones pesaran en él. Luna se ajustó el libro con el patito contra el pecho, como quien reafirma un juramento silencioso. No necesitaba que nadie le dijera que aquello iba a cambiarle la vida. Lo sabía desde que la playa había devuelto el cuadernillo a sus manos. Los abogados hablaron en voz templada y clara, no para humillar, sino para acotar. Había opciones, una red de posibilidades. Medidas de protección, recursos para su proyecto, sanciones para quien hubiera manipulado y perjudicado. Patricia tomó notas. Arturo escuchó en silencio, mirando a quien tenía enfrente con atención, que no pedía nada a cambio, pero tampoco ignoraba la gravedad del momento. Cada palabra que se pronunciaba intentaba convertir la tormenta en un mapa practicable. Lo primero, dijo Patricia, con voz firme pero suave, es limpiar su nombre en cuanto a la inscripción. No podemos exponerla más de lo que ya ha sido expuesta. Un abogado asintió y explicó, sin tecnicismos, que había vías para desactivar las reclamaciones sobre el concurso. No porque eludiéramos el problema, dijo, sino para evitar que la sanción fuese una pena añadida a la víctima. Luna escuchó, y por primera vez en semanas empezó a sentir la cúpula de la ansiedad aflojarse. Cuando la reunión concluyó, hubo un tipo de confusión ordenada. Se establecieron equipos, se trazaron pasos y se nombraron responsables. Pero la decisión más grande, la que no salía en los documentos, se tenía que tomar más tarde, a solas. Arturo no quería anunciar en la sala de reuniones la intención que llevaba clavada como una semilla desde la mañana en que había visto el cuadernillo empapado. Prefería que los actos llegaran después del pensamiento. Esa tarde, fuera del protocolo, llevó a Luna a dar un paseo. No fueron a la suite ni a la vidriera de la prensa. Fueron a un muelle bajo, con tablas gastadas por la sal y niños pescando con paciencia. El olor era a madera mojada y a algas. Los pasos crujieron, y con cada ruido, Arturo hablaba menos y escuchaba más. «No quiero que esto sea un titular», dijo él, sin alzar la voz. «Quiero que sea una decisión que te sirva a ti. ¿Qué te haría sentir que no te han cambiado por un momento, sino que te han ofrecido un lugar?» Ella miró los pliegues del mar y pensó, «Lo que yo quiero es que los niños tengan libros. Lo que yo quiero es no volver a sentir que mi vida es mercancía.
Lo que yo quiero es simplemente tiempo para construir algo. Quiero una biblioteca, contestó. Un sitio para niños que no tienen libros. Mesas bajas, cojines, mensajes en las páginas, gente que cuide las historias y las devuelva cuando esté lista. Arturo asintió. Sus dedos rozaron el lomo del libro con el patito como si buscara entender una geografía íntima. Entonces lo haremos de forma que te pertenezca, prometió. No será algo impuesto. Serás la responsable. Si hay que formalizar un vínculo para protegerte, lo haremos con respeto. No quiero que pienses que lo hago para comprar silencio o gratitud. Lo hago porque creo que esta injusticia merece reparación. Luna lo miró. Había en esas palabras una claridad que pocos habían tenido con ella. No una dádiva envuelta en humillación, sino una propuesta de implicación. No era la primera vez que alguien le ofrecía dinero para que callara sus heridas. Era, en cambio, la primera vez que alguien le ofrecía herramientas para que su proyecto sobreviviera y para que ella no quedara desprotegida. Esa tarde se trazó un plan: fondos para la biblioteca, apoyo logístico, asesoría para su imagen pública si decidía permanecer en el concurso y no ser descalificada, y la promesa de acompañamiento legal para investigar la falsificación. Además, Patricia y Arturo convinieron en establecer un protocolo de protección para concursantes vulnerables, una medida que Patricia prometió llevar a la dirección del programa para evitar que otro caso parecido se repitiera. Mientras la maquinaria administrativa giraba, la investigación siguió su curso. Se examinó la gestoría desde la que se habían hecho las copias, se interrogó a funcionarios, algún sello falso dejó huellas. El rastro apuntó sin rodeos hacia Guadalajara y hacia una mujer concreta, Gabriela. Para algunos fue una traición clara, para otros una emergencia navegada con mala brújula. Cuando la evidencia se supo pública, la reacción fue doble: indignación por la manipulación y una especie de piedad por comprender por qué una persona llegaría a falsificar papeles. Gabriela compareció ante la dirección del programa y luego ante los representantes legales. No hubo dramatismo sobreactuado, hubo cansancio y una voz que intentó explicar. El miedo a la deuda, el impulso para salvar lo que creía era lo mejor para su familia, la presión de la necesidad, todo apareció en sus palabras como factores que no justificaban, pero que al menos matizaban su acción. Luna la escuchó por teléfono primero, como una mujer que se enfrenta a la voz de quien la ha empujado al abismo. No hubo reconciliaciones fáciles, hubo preguntas que necesitaban respuestas y consecuencias que debían perfilarse con justicia. Gabriela pidió perdón, con una mezcla de orgullo quebrado y vergüenza. Dijo que había actuado por desesperación. La producción decidió apartarla del concurso y colaborar con las autoridades locales en la investigación sobre la falsificación de documentos. No se trató de linchar, se trató de clarificar responsabilidades. La comunidad en Guadalajara, al conocerse el episodio, reaccionó de maneras distintas. Hubo quienes rechazaron la conducta de Gabriela de forma tajante, otros comprendieron la presión que una mujer sola puede llegar a sufrir cuando los números apremian más que la dignidad. Para Luna, la noticia fue una cuchillada que paradójicamente la dejó más libre. La verdad empezaba a quitarle el peso de la sospecha. Valentina, por su parte, no logró esconder la evidencia que la vinculaba con el sabotaje. Un técnico, incómodo por la manipulación que había presenciado, decidió hablar. La cuerda que había activado la maceta no fue difícil de rastrear cuando alguien amplió la mirada más allá del gag televisivo. Valentina negó con ardor al principio, después, tras un silencio que la dejó sin máscara, admitió su intervención. La producción la descalificó por conducta antideportiva. No hubo caídas públicas de humillación. Hubo, en cambio, el reconocimiento de que la competencia había rebasado los límites de la humanidad. Valentina se fue del programa sin gloria y con la oportunidad de pedir disculpas en privado. El escándalo, sin embargo, generó cambios. La presión del público y la autocrítica de Patricia impulsaron reformas en el formato, regulaciones internas, mayor supervisión técnica y apoyo psicológico para los concursantes, medidas que la cadena decidió implementar como parte de un acuerdo ético. No todo se resolvió con rapidez, muchos problemas sociales no admiten soluciones instantáneas, pero la voluntad de no repetir el mismo error quedó plasmada en nuevas normas que la producción aceptó.
Mientras el ruido externo disminuía, el proyecto de la biblioteca del Patito tomó forma con voracidad silenciosa. Arturo destinó recursos iniciales para asegurar un local cercano a la colonia donde Luna había crecido, un local modesto con ventanas amplias y suelo de madera, que recordaba a las mesas de la escuela. Contrató a una bibliotecaria con experiencia en proyectos comunitarios, a educadores que trabajaban con lectura infantil y artesanas locales para diseñar el mobiliario. Mesas bajas hechas con palés reciclados, cojines cosidos con telas de colores, estanterías pintadas por voluntarios. La comunidad respondió. Vendedores del mercado donaron lámparas. La señora que vendía tortillas en la esquina aportó manteles. Un profesor jubilado ofreció su tiempo para leer en voz alta cada sábado. Luna se implicó en cada detalle. Hizo listas de libros que quería, escribió carteles con caligrafía temblorosa pero decidida. Organizó un sistema de registro que no fuera frío ni burocrático. Quien tomara un libro dejaba dentro una nota con una recomendación o un dibujo. Esa idea, la de las notas, se convirtió en leyenda local. Los niños devolvían tomos con historias entrelazadas y los adultos compartían recuerdos que parecían coser el barrio. Hubo días en los que Luna trabajó sin descanso, como quien está reparando un daño con tijeras y pegamento. Montó talleres de lectura, invitó a escritores locales a dar charlas, organizó trueques de libros al ritmo de la plaza. Patrimonio afectivo, costura de comunidad. La biblioteca fue más que un local con estanterías, fue un punto de encuentro donde las historias circulaban y se barrían de nuevo como hojas que vuelven a caer en un jardín. La prensa acompañó los primeros pasos de la biblioteca del Patito con una mezcla de curiosidad y ternura. Las cámaras volvieron a la playa y al muelle, pero esta vez bajo un clima distinto. Menos escándalo, más reconstrucción. Artículos mostraron a Luna seleccionando libros con ojos concentrados, otros narraron cómo las notas dentro de los volúmenes empezaban a formar una red de solidaridad. Para Arturo, la satisfacción no estaba en el reconocimiento público, sino en ver manos que antes no habían tocado libros, ahora acariciando las páginas como si regresaran a algo que les había pertenecido siempre. Hubo también momentos de fricción. Algunos en el barrio desconfiaban de la presencia de dinero externo, se preguntaban si la biblioteca se convertiría en algo ajeno a la esencia del lugar. Luna entendió esas dudas. Por eso insistió en que la biblioteca fuera gestionada por la comunidad, con autonomía para tomar decisiones, y que los recursos fueran transparencia pura, contabilidad pública, reuniones abiertas, decisiones colectivas. Arturo aceptó esas condiciones. Si iba a intervenir, lo haría desde la humildad, no desde la imposición. La relación entre Luna y Gabriela, tras la revelación, quedó en pausa incómoda. El tiempo y la distancia suavizaron algunos ruidos. Gabriela acudió a sesiones de terapia para enfrentar la raíz de sus actos, el miedo, la desesperación y la carencia. No fue una redención automática. Hubo resistencias, pero también hubo pasos hacia el reconocimiento de daño. Gabriela ofreció disculpas en privado y, con razón o sin ella, quiso colaborar de alguna manera. Trajo cajas de libros que había encontrado en una mudanza. La comunidad los aceptó con cautela y con la mano extendida de quien cree, al menos, en la posibilidad de recomponer. A medida que la biblioteca del Patito crecía, la vida pública de Luna se organizó con cuidado. La producción, en acuerdo con ella y con Patricia, decidió que lo más honesto era mantener su posibilidad de concursar si así lo deseaba o permitirle retirarse sin vergüenza. Luna, después de largas conversaciones, optó por quedarse en el concurso un tiempo más para aprovechar la visibilidad y traer atención a la biblioteca. Quería que su proyecto llegara a más niños, no porque buscara fama, sino porque entendía la plataforma como una palanca para multiplicar lo que en su barrio empezaba a brotar. El día en que se anunció oficialmente que la producción retiraba cualquier intención de sanción inmediata, la cadena emitió una nota en la que reconocía fallos y prometía cambios. La respuesta del público fue mayoritariamente de alivio, había justicia para Luna, y a la vez una sensación de que la televisión podía ser algo distinto cuando se cuidaba a quienes participaban. Patricia sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que las decisiones futuras tendrían que sostener aquel cambio. Pero aún restaba la decisión íntima que Arturo había prometido tomar con Luna. Durante semanas, los dos habían trabajado en lo práctico, presupuestos, mobiliario, protección legal.
Sin embargo, había una palabra que aún no había sido pronunciada en voz alta: adopción. No por romanticismo, no por un gesto puntual, sino por la necesidad real de otorgar a Luna una figura de protección que asegurara su bienestar y su autonomía en los años venideros. Era, también, una manera de poner a prueba la voluntad de Arturo, no para aparecer como salvador en la pista, sino para comprometerse de forma pública y privada. La decisión se forjó en conversaciones largas, no en impulsos. Abogados, representantes sociales y trabajadores de ONGs se integraron para diseñar una figura que equilibrara protección y autonomía. La idea que nació fue doble. Por un lado, una adopción simbólica y pública que declarase la voluntad de Arturo de asumir la paternidad protectora frente a la opinión y las instituciones. Por otro, la tramitación formal de una tutela o acogimiento que, en caso de ser requerida por procedimientos legales, asegurara derechos y cobertura. Todo ello con la condición innegociable de Luna, su consentimiento pleno y su voz determinante. Llegó el día en que esa conversación se hizo pública, pero no como un espectáculo. Se escogió la inauguración de la biblioteca como marco, un acto que unía a la comunidad y que transformaba un gesto privado en compromiso colectivo. El local estaba lleno de niños con caras expectantes, las estanterías brillaban con libros colocados con mimo, había sonidos de risas y hojas pasando. El pueblo parecía uno de esos relojes antiguos que marcan cada hora con un golpe claro. Era la hora de la verdad. Antes de la ceremonia, Luna se sentó en un cojín junto a la puerta y miró a su alrededor. Había pasado tanto por el miedo, la humillación y la desconfianza que ahora sentía una mezcla extraña de orgullo y vulnerabilidad. Arturo se acercó con 2 tazas de té. No trajeron fotógrafos ni frases planeadas, trajeron silencio útil. «Hay cosas que no quiero que te obliguen a agradecer», dijo él. «Solo quiero que sepas que esto es para que tú puedas seguir dando». Ella lo miró con honestidad. «No voy a firmar nada que me borre», respondió. «Si vamos a hacer esto, que no borre de dónde vengo. No quiero que mi historia se convierta en otra etiqueta». Arturo sonrió con una ternura que no necesitaba radio ni paso de cámara. «Nunca dijo borrar», contestó. «Dijo proteger y acompañar. Si accedes, será porque quieres un futuro construido por ti, no por lo que otros decidieron en tu nombre». El acto comenzó con lecturas. Un grupo de niños interpretó fragmentos de cuentos. Una maestra leyó un texto que hablaba de la importancia de las pequeñas bibliotecas. La gente aplaudía. Cuando se abrió la palabra a los invitados, Patricia habló con firmeza sobre la responsabilidad de los medios. Los periodistas, que habían aprendido algo de la prudencia, escucharon más de lo que escribieron. Y entonces llegó el momento en que Arturo se puso de pie. No era un discurso largo, no tenía florituras, tenía una claridad que cortaba. «He visto, en estos días, lo que las historias pueden hacer», dijo. «He visto cómo una vida puede ser expuesta y dañada, y cómo la comunidad puede sanar. He decidido, aquí y ahora, asumir públicamente a Luna como mi hija adoptiva». Hubo un susurro. La frase tenía fuerza legal y afectiva al mismo tiempo. No se trataba de un titular vacío, ni de una pose para la cámara. Era una voluntad declarada en presencia de la comunidad y de los medios. Arturo no firmó en ese instante un documento legal que rezara cláusulas y sellos, firmó con su palabra. Detrás de él, un equipo legal aguardaba para iniciar los pasos que la formalidad exigiera si Luna así lo deseaba. Pero la declaración pública fue clara y potente. Luna era, a ojos de Arturo y en la consideración de aquel acto, su hija adoptiva. Luna se quedó quieta un segundo, asimilando. No fue vértigo, fue una certeza lenta que crecía como una planta que posa la raíz. Miró a Arturo y luego a la multitud. Las manos de la gente se apretaron en gestos de aprobación. Algunos lloraron. No era una escena melodramática. Era la novia sinceridad de un barrio que empezaba a creer en la reparación. «Acepto», dijo Luna, con voz que no tembló. «No lo hago para ser un símbolo. Lo hago porque quiero asegurar que la biblioteca sea mi vida y la de muchos niños, y porque quiero tener, al fin, a alguien que responda por mí si yo me equivoco. Lo hago porque quiero un hogar que yo también elija». Arturo se inclinó un poco, como quien toma un juramento íntimo y lo realiza en público.
No hubo beso ni abrazo que cruzara límites inapropiados. Hubo abrazo paternal contenedor que tardó en darse y que fue exacto en su medida. A su alrededor, la gente sintió la humildad del momento. No fue la compra de una sonrisa, fue la firma de una red de protección. «Acepto», dijo Luna, con voz que no tembló. «No lo hago para ser un símbolo, lo hago porque quiero asegurar que la biblioteca sea mi vida y la de muchos niños, y porque quiero tener, al fin, a alguien que responda por mí si yo me equivoco. Lo hago porque quiero un hogar que yo también elija». Arturo se inclinó un poco, como quien toma un juramento íntimo y lo realiza en público. No hubo beso ni abrazo que cruzara límites inapropiados. Hubo abrazo paternal, contenedor, que tardó en darse y que fue exacto en su medida. A su alrededor, la gente sintió la humildad del momento. No fue la compra de una sonrisa, fue la firma de una red de protección. Los trámites que siguieron fueron discretos y respetuosos. Las dos partes, asesoradas por abogados y entidades sociales, formalizaron una figura legal que, en términos sencillos, garantizaba a Luna la cobertura necesaria para su vida: vivienda, educación, seguridad y autonomía. Se habló de tutela con garantías y de acompañamiento institucional. No se ofrecieron pasos legales en detalle, se describió el proceso como un camino que ambos recorrerían con asesoría y tiempo. La idea no era apresurarse, el compromiso era de largo aliento, no de un titular de un día. Cuando las cámaras registraron la rúbrica simbólica, una hoja que representaba el acuerdo de protección y el carnet de la biblioteca, la noticia volvió a correr, pero ahora con un tono más sereno. La frase «hija adoptiva» circuló en redes con emoticonos y opiniones diversas. Hubo debate sobre la conveniencia de que una figura de riqueza asumiera esa responsabilidad. Hubo quienes aplaudieron la decisión por su intención de reparación. Luna, por su parte, sintió cómo la palabra le dio una especie de sostén. No era una compra, sino una elección mutua. Con la formalización en marcha, la vida cotidiana empezó a asentarse. La rutina de la biblioteca se convirtió en un eje. Los sábados había cuentacuentos, entre semana talleres de ilustración, los martes trueques y donaciones. Artistas locales pintaron un mural con un patito grande que sonreía, rodeado de niños. En las notas que ahora decoraban los libros aparecieron relatos. «Este cuento me cambió el verano. Gracias por el abrigo del libro. Mi abuelo me enseñó a leer en voz alta». Las historias se entrelazaban y por cada nota había un gesto de cuidado. Luna, aunque protegida, no dejó de ser crítica con el proceso, reclamaba transparencia, pedía que las decisiones se tomaran con la comunidad y exigía que los recursos se invirtieran en programas sostenibles. No quería que la biblioteca se convirtiera en un monumento a la filantropía fácil. Arturo aceptó esas exigencias con humildad. Si iba a formar parte de su vida como padre adoptivo, lo haría desde la humildad y el acompañamiento, no desde el control. Los meses siguientes trajeron pequeños hitos: la apertura oficial de la biblioteca del Patito con más niños de los esperados, la primera feria de intercambio que multiplicó los volúmenes, la entrega de un lote de libros infantiles traídos por una ONG aliada. La cobertura mediática, que al principio había sido voraz, comenzó a tranquilizarse. La gente quería resultados y constancia, y la biblioteca entregaba justamente eso: constancia. No todo fue llano. Aparecieron críticas sobre la publicidad alrededor del proyecto. Se discutió si la presencia de un millonario en la foto restaba mérito a la labor comunitaria. Luna, sin perder tiempo, organizó una exposición sobre los voluntarios, dejando claro que el trabajo real lo hacía la gente del barrio. Arturo aceptó este gesto y se quedó fuera de varias fotos, eligiendo en cambio aparecer en los talleres, con las manos manchadas de pintura y con la capacidad de escuchar más que de hablar. En los días tranquilos, Luna se sentaba en un rincón y escribía. A veces eran notas para los libros, otras cartas a su padre. Nunca las envió. Eran, en cambio, rituales personales. En una de esas cartas, que guardó en un bolsillo del cuaderno con el patito, escribió: «Si me ves desde algún lado, te diré que hemos puesto luces para que los niños lean por la noche». Era una afirmación de que la promesa pequeña había aprendido. La vida personal de Luna cambió de forma práctica.
Pudo estudiar, tomar cursos de gestión cultural y aprender a administrar el espacio. Aprendió a hablar ante grupos y a negociar acuerdos para la biblioteca. Descubrió que la autonomía no es una palabra mágica, sino una práctica diaria que requiere disciplina y apoyo. Y tuvo además un lugar donde sentirse acogida cuando la pena asomaba. Arturo, por su parte, vivió una transformación menos panorámica y más íntima. Su vida de números y balances se matizó con la rutina de una casa que ahora llamaba hogar. Aprendió a delegar sin renunciar, a escuchar sin querer reparar cada herida con cheques. Ser padre adoptivo no lo convirtió en un héroe, lo convirtió en alguien responsable con el cuidado, alguien que tuvo que ajustar sus gestos para que no fueran invasivos. Los dos construyeron límites claros, no una relación de dependencia, sino una de mutuo respeto. Hubo también un momento de reconciliación pública con Valentina. Ella pidió hablar con Luna fuera de cámaras y le ofreció disculpas sinceras. No buscó excusas, dijo que había actuado desde la ambición y la inseguridad. Luna la escuchó, y en el intercambio que siguió surgió una lección. El reconocimiento del daño es el primer paso para no repetirlo. Valentina se reintegró a su vida con la posibilidad de ser otra persona, sin que ello borrara lo ocurrido. Pasó un año desde que el libro rodó por la arena y fue rescatado de las olas. El aniversario se celebró con una feria de lectura en la biblioteca. La comunidad se reunió, hubo música, cuentacuentos y baile. Luna miró el mural del patito y recordó aquel momento en que una mano ajena había cortado la línea del mar para devolver el cuadernillo a su regazo. Entonces pensó en su padre y sonrió con tristeza y con agradecimiento. Arturo, en el discurso de celebración, dijo pocas palabras. Reconoció el poder de las pequeñas iniciativas y la fuerza de la comunidad. Y, con un gesto que respetó la intimidad de la relación, habló de lo que significaba para él la palabra hija adoptiva. Lo hizo sin grandilocuencias, con la austeridad de quien sabe que los gestos verdaderos se sostienen en el tiempo y no en los titulares. En el epílogo de esta historia, la Biblioteca del Patito siguió siendo un lugar de encuentros. Se convirtió en epicentro de proyectos educativos, talleres de ilustración, clubes de lectura juvenil, encuentros intergeneracionales donde ancianos leían para niños. La red, que comenzó con una mochila rota y un cuadernillo con una nota, fue extendiéndose. Otras bibliotecas comunitarias surgieron en barrios próximos, inspiradas por la experiencia. Luna participó en la mentoría de esos proyectos, enseñando desde lo que aprendió a base de tropiezos y constancia. Arturo aprendió que la riqueza se mide también en la capacidad de sostener proyectos pequeños con efectividad y respeto. No todo el dinero del mundo puede sanar una historia, pero bien empleado puede abrir puertas, sostener voluntades y crear condiciones para que las personas se empoderen. Él, que había vivido entre balances fríos, encontró en el cuidado cotidiano una razón de peso para ocupar parte de su vida en lo que antes consideraba secundario. Una tarde, años después, Luna caminó por el mercado con un libro bajo el brazo. Un niño la vio, la reconoció y corrió hacia ella para pedir que le contara un cuento. Ella se sentó en un escalón y abrió la tapa. Las palabras salieron como siempre, sencillas, claras, con la fuerza de alguien que sabe lo que vale una historia. Detrás de ella, el mural del patito brillaba con el sol. El barrio había cambiado sin convertirse en otra cosa, seguía siendo el mismo lugar, con voces nuevas. En la última escena que cuenta la historia, hay una ceremonia pequeña en la biblioteca. Un tablón de madera donde se colocan las notas más importantes. Entre ellas, la carta que Arturo escribió al principio, la que nunca mostró, ahora está enmarcada. Dice, en una caligrafía más apacible, que los tesoros no caben en cajas fuertes. Luna, que ha madurado en la experiencia de escoger y construir su futuro, coloca en el tablón una nota propia. Para quien sienta que no tiene lugar, hay sitios donde las historias te esperan. Es su manera de devolver lo que le dieron. La hija adoptiva que el título nombra no es, en esta historia, un efecto dramático ni una pose mediática. Es el nombre de un compromiso que se tomó en público y en privado, con transparencia y con el consentimiento libre de quien lo recibió.
Es la forma en que la protección fue elegida y ofrecida como reparación y como futuro. Más allá de la palabra, lo que quedó fue una comunidad que aprendió a sostenerse, una biblioteca que empezó con un patito dibujado a lápiz y que terminó por ser un refugio, y dos vidas que se entrelazaron en el cuidado. Si esta historia te ha conmovido, valórala del 1 al 10, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitarla.